querido ese papel impuesto que hasta hoy se ve muy bien. Entonces, esa parte a mí no me gusta y sé que me genera mucho conflicto. Pues algunas personas dicen, ¿para qué le dicen a Narly si Narly siempre hace lo que le da la gana? Sí, yo me siento bien haciendo lo que me da la gana. Yo sé que eso a más de uno le va a generar molestia y no le va a gustar, pero eso me hace a mí sentir mujer. Cómo se desata bajo el ritmo ansiosa la cumbia merita que la cumbia la alborota. ¿Qué queremos lograr con este encuentro? Rescatar muchas cosas que se habían perdido, como se compartir. Ahora en campo ella grita entusiasmada, la cumbia merita. Cuando zarandea si le repican los tambores, la cumbia merita. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia merita. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia merita. Y rescatar muchos, como los juegos tradicionales, cosas que son propias de nuestra cultura, de nuestra región, pero que se han perdido. Entonces queremos hacer el rescate. Además, este homenaje se lo debemos a nuestros líderes. Y esto no solo lo hacemos por nuestros líderes, sino también en memoria de cada uno de los líderes que han asesinado en todo Colombia. Cómo se desata bajo el ritmo ansiosa la cumbia amerita que la cumbia la alborota. Ay, cómo estremece todo el cuerpo de emoción, en febril delirio como herida del tambor. Ahora en campo ella grita entusiasmada, la cumbia amerita. Cuando zarandea si le repican los tambores, la cumbia amerita. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia amerita. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia amerita. Bueno, como buenas noches a todos y a todas nuevamente. Como bien lo dijo la profe Andrea, este video es introductorio al tema que vamos a dar hoy, que es género y cambio climático. Ya hoy es sería nuestro cuarto seminario virtual. Ya está, y falta el último, que es el quinto, que es para el 29 de agosto, que está a cargo del semillero en transición energética de la Universidad del Magdalena y en conjunto con el semillero Mujer y Trabajo de la Universidad Industrial de Santander. Me presento, mi nombre es Carolyn Casellas Martínez, soy economista de formación y joven investigadora del semillero de la Universidad del Magdalena. Pues viendo este video, en este sentido, el semillero de transición energética a lo largo de sus 4 años de experiencia en territorio ha venido trabajando y acompañando a las comunidades afectadas por los proyectos mineroenergéticos, en especial en las comunidades del Cesar, La Guajira y Magdalena, que han sido afectadas por la actividad extractiva de carbón térmico. Nuestro semillero se caracteriza por ser interdisciplinario y su principal área de experiencia pues es dándole ese enfoque territorial. Por ello pues también quisimos mostrar este video para mostrar en gran parte el trabajo que nosotros hacemos en territorio y al trabajar pues con comunidades y con organizaciones aliadas, en este caso que fue en la Cerrita Cesar, que hicimos pues este reportaje.
Bueno, por otro lado, este espacio consiste en 1 hora y media distribuido en 3 sesiones. La primera introducción, pues, que es por parte de la moderación. La segunda, pues, la ponencia de invitados especiales que ahorita voy a presentarlos como es debido, y una tercera sesión que es para abrir un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, ya tocando el tema de género y cambio climático, vemos muy importante tocarlo para el seminario, dado que la transición energética parte de la necesidad de controlar ese aumento de la temperatura global, es decir, el cambio climático, ya que los cambios en las temperaturas se han dado y se dan por dos maneras, una de forma natural, que son todos esos fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño, en fin, que son inevitables de controlar, y la otra es por acciones antropogénicas que desde el siglo XIX se ha venido dando por las actividades del hombre, especialmente por la quema de combustibles fósiles, en especial el carbón, el petróleo y el gas. Estos combustibles han sido, pues, el mayor contribuyente a la generación de estos gases de efecto invernadero, que por lo tanto da ese aporte negativo al aumento de las temperaturas. Es por ello que existe la necesidad de transitar a otras fuentes de energías limpias que ayuden a mitigar o dejar en gran medida, pues, esos combustibles fósiles y dejar de contribuir a los gases de efecto invernadero, dado que las consecuencias del cambio climático son catastróficas para cualquier forma de vida en la Tierra, y ya se están viendo los estragos, esos impactos negativos, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, las sequías, los fenómenos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, estos impactos tienen una mayor intensidad, por así decirlo, en aquellas poblaciones que son dependientes a la extracción de los combustibles fósiles o que tienen una menor capacidad de acción para responder ante todas estas consecuencias. Y es allí donde las mujeres nos vemos, pues, más afectadas en todos estos impactos, ya que según la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, las mujeres enfrentan los mayores riesgos y cargas de los impactos del cambio climático en situaciones de pobreza, dado que las mujeres, de todos los pobres del mundo, las mujeres somos las más pobres. Entonces ahí recae en gran medida también la participación desigual de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y los mercados laborales, que agrava aún más esas desigualdades y a menudo impide que las mujeres puedan contribuir, puedan participar plenamente en la planificación, en la formulación, en la implementación de políticas relacionadas con el tema. No siendo más, le damos la bienvenida, pues, a nuestros invitados especiales, al profesor Juan Andrés Casa, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto, pues, en todo este tema de género y cambio climático, y a Hernalyn Vázquez Torres, que viene en representación de la organización Sierra Club Puerto Rico. Ella es una activista en la lucha de los derechos de las mujeres en pro del cambio climático. Así que, bueno, profe Juan, le doy la bienvenida para que nos hable un poco de este tema, género y cambio climático, que es bien interesante. Así que le voy a poder presentar las diapositivas. Gracias. Carolyn, muchísimas gracias y un saludo para todas. Gracias por conectarse a este seminario virtual que tenemos el día de hoy. Es muy grato para mí estar aquí con ustedes. Como un hombre que vengo luchando por la igualdad de género desde hace ya más de 12 años en diversas formas, a lo largo del país, apoyando muchísimas organizaciones de mujeres, sensibilizando a los hombres sobre la necesidad de volverse defensores de los derechos humanos y defensores del derecho a la igualdad de género de los hombres y de las mujeres, ayudándoles a comprender su rol vital también como hombres en la lucha por la igualdad. Es muy grato para mí estar acá con ustedes y poder compartir algo de lo que venimos trabajando en el país, de todo el trabajo que llevo de años, estos últimos 6 años
no, ya más, 8 años los he dedicado a el desarrollo del apoyo al país en políticas públicas. Yo les voy a hablar hoy de cómo ha sido el avance del país en términos de la construcción de su visión país de género y cambio climático. Ustedes sabrán, Colombia tiene una ley de cambio climático. Colombia tiene una dirección de cambio climático y gestión del riesgo, que es la máxima autoridad encargada de generar las políticas y de garantizar que las personas más vulnerables en las comunidades que tienen, digamos, donde el impacto del cambio climático es más fuerte, puedan recibir la atención necesaria, que sean entendidas sus necesidades, sus roles y sus habilidades diferenciales, que sabemos, bueno, ahorita entraremos en detalle, también sé que Hernalisa allí va a echarnos una mano muy importante, pero les voy a contar cómo ha sido el desarrollo de esto, porque ha sido muy interesante y nos hace ver un poco cómo ha sido el desarrollo del país y en qué estamos y para dónde vamos. Yo acá, allá, es que tengo esto, perdón, listo, ahora sí. Entonces, Colombia hace parte, como otros 194 países, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la máxima autoridad en cambio climático en el mundo, que viene pensándose desde 1994 cómo vamos a hacerle frente al cambio climático, cómo vamos a detener la emisión de gases de efecto invernadero y cómo los países más vulnerables como Colombia nos vamos a adaptar al cambio climático. ¿Qué vamos a hacer con los cultivos que van a desaparecer? ¿Cómo vamos a enfrentar el aumento en la intensidad de las lluvias o el aumento en la sequía y la desertificación en las zonas desérticas como la Guajira, por ejemplo? Ahora veíamos este video tan hermoso sobre el trabajo que están adelantando en la sierra y precisamente la sierra tiene unas vulnerabilidades particulares que tienen que ser atendidas, que tienen que ser revisadas. En ese sentido, la política de cambio climático del país era ciega a género. Si ustedes revisan la política y los instrumentos que existían, allí no hay ninguna mención a igualdad de género, ni a igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, ni a promover el liderazgo de las mujeres en la formulación de las políticas y su implementación, hasta el 2018, cuando en el BUR 3, que se menciona en esta diapositiva, que es el reporte bienal de actualización de Colombia. Colombia cada 2 años tiene que reportarle a la convención cómo está avanzando en el cumplimiento de sus compromisos climáticos. En ese BUR 3 Colombia dijo, bueno, vamos a construir, es necesario que el país construya su visión de género y cambio climático. Y es así como desde el 2019 venimos avanzando en la construcción de esa visión país. Esta visión país ha tenido varios momentos importantes que quiero comentar, digamos que compartir con ustedes acá, una especie de línea de tiempo. Cuando arranca esta construcción de visión país, lo primero que encontramos es, hay una resistencia fuerte al tema de género inicial. Los sectores, las entidades de gobierno, las organizaciones ambientales no tenían claro exactamente qué es enfoque de género y adicionalmente en el gobierno mismo, en las entidades gubernamentales, había digamos, basado en el desconocimiento, un rechazo al tema. Es algo que no queremos, que no nos interesa, que no comprendemos además. Por eso se decidió generar el programa de fortalecimiento para la integración del enfoque de género en la gestión del cambio climático. Finalmente fue el programa de creación de capacidades en género y cambio climático. Un programa que involucró en la construcción a más de 450 mujeres y 450 hombres en el país, de los sectores que trabajan precisamente, que están encargados de la gestión del cambio climático. Colombia tenía que formular sus nuevos compromisos de mitigación, sus nuevos compromisos de adaptación y ahí viene una cosa muy importante a tener en cuenta. La cooperación internacional le dijo al país, ok, les financiamos, les ayudamos financiera y técnicamente a desarrollar esto, pero ustedes tienen que integrar enfoque de género sí o sí en las políticas y en los instrumentos que van a crear. Entonces, cuando le dicen esto al país, dicen necesitamos a alguien que venga a ayudarnos, un equipo, etcétera. Afortunadamente esto sucede, se contratan personas expertas que nos ayudan a pensar esto, hicimos unos muy buenos contactos a nivel internacional en Latinoamérica y en otros países también de Europa y de África inclusive, que nos ayudaron a pensarnos el tema
y de allí, en este programa de fortalecimiento, avanzamos con los sectores, construimos nuestra caja de herramientas de género y cambio climático, que ustedes la pueden encontrar en la caja en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia, en 2019, a raíz de esa sensibilización que avanzó, participó por primera vez en las negociaciones de género y cambio climático. Es muy importante saber eso. En la Convención Marco se negocia sobre todos los temas de cambio climático y hay un capítulo específico para género y cambio climático. ¿Por qué? Porque la lucha de las organizaciones de mujeres, ya desde 1994 inclusive, lograron hacer que en el Acuerdo de París se incluyera el género y cambio climático como un ítem específico de negociación. ¿Por qué? Porque la evidencia es sobrecogedora sobre los impactos diferenciales del cambio climático en hombres y en mujeres, y es claro que adicionalmente es mucho más fuerte y radicalmente profunda para las mujeres y para las niñas. Pero además de ello, también se encuentra, y es claro para la Convención, que las mujeres son agentes de cambio, que tenemos que dar, son vitales agentes de cambio, que en su participación plena, efectiva y sustantiva no hay manera de lograr el desarrollo sostenible. Si el 51% de la humanidad, que son las mujeres, se encuentra en desventaja, se encuentra en situación de discriminación, se encuentra digamos, en desventaja en el acceso a educación, a salud, en la participación en la toma de decisiones políticas, comunitarias, regionales, locales, etcétera, la humanidad no tiene esperanza. Si el 51% de la humanidad está en desventaja, no tenemos esperanza como humanidad. Y lo mismo pasa con el cambio climático. Los conocimientos de las mujeres son vitales en la adaptación al cambio climático. Los conocimientos y habilidades comunitarias de las mujeres en términos de lo que tradicionalmente o históricamente y comunitariamente ha sido transmitido, las mujeres tienen habilidades que necesitamos para la adaptación al cambio climático y para la mitigación también. Por eso, Colombia empieza a participar en la negociación de género y cambio climático, nombra por primera vez un punto focal de género y cambio climático, es decir, le dice a la convención, ok, vamos a tener a alguien que esté reportando los avances del país y que esté bajando la línea desde la convención de qué es lo más avanzado, qué es lo que sí está funcionando en otros países para que tengamos lo último, digamos, en tecnologías, lo último en técnicas, en procedimientos, etcétera, para lograr una gestión del cambio climático con enfoque de género. De allí empieza entonces el trabajo de integrar enfoque de género en instrumentos, como son los planes integrales para la gestión del cambio climático sectoriales. Allí en ese momento eran 6 sectores, ahorita tenemos 9 sectores responsables, pero estos 6 sectores integraron el enfoque de género como un compromiso claro a que cualquier proyecto, cualquier medida de mitigación y adaptación se tiene que hacer con enfoque de género. Esto es garantizar que se integren las necesidades, roles y habilidades diferenciales de hombres y mujeres en las metas y medidas y que en su implementación participen mujeres que además vivan en las regiones específicas donde estas se van a implementar, pues son quienes realmente nos pueden explicar y guiar. Hay muchos ejemplos de ello. En La Mojana ha habido unos proyectos preciosos donde las mujeres de La Mojana le han dicho a los técnicos, oiga, su idea está buenísima, pero creemos que está equivocada porque nuestra experiencia con los cultivos, nuestra experiencia con los humedales nos dice que puede haber unas técnicas mejores. Afortunadamente ha habido técnicos y técnicas que han logrado escuchar y al escuchar han mejorado sus intervenciones con estos conocimientos absolutamente vitales. Entonces, arranca esta integración de enfoque de género en estos planes integrales, también en los planes territoriales y en las guías de formulación, que esto en política pública es fundamental, porque desde la guía les estamos diciendo, ustedes tienen que formular con enfoque de género. De allí que esto que está resaltado en rojo es quizás lo que tenemos en este momento como triunfos más importantes en la formulación de estas políticas, es que nuestra contribución determinada a nivel nacional, la NDC, que llaman por sus siglas en inglés, es la manera como más clara, digamos, más ampliamente se refieren a ella, tiene el enfoque de género y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como un elemento transversal. Entonces, este documento que es mandato, este documento que es compromiso del país, dice que toda meta y medida de mitigación y adaptación se tiene que hacer con enfoque de género.
La estrategia climática a largo plazo del país, la estrategia 2050, también se formuló ya con enfoque de género. En la NDC actualizada quedó formulado que el Mintrabajo, con el apoyo del Minambiente y con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo como experta en temas laborales, tienen que formular la estrategia de transición justa del país. Esto está sucediendo en este momento y sé que para ustedes es de gran importancia e interés saber que esto está sucediendo y poder participar en esa formulación. Claro que pueden hacerlo. Ya después les explicaré cuál es la ruta para ello, pero precisamente ahora que está iniciando esa formulación, es muy importante poder incluirse en ella. Colombia está formulando también su plan de acción de género y cambio climático. Ese es quizás el mayor nivel de ambición que tenemos en este momento como país en términos de género y cambio climático. Es un plan de acción al que voy a referirme ahorita más adelante, pero solo por mencionar lo que logramos hacer precisamente para garantizar que se formule y se implemente fue incluir ese plan de acción de género en la nueva versión de la política de equidad de género para las mujeres que quedó plasmada en el COMPES 4080. El plan de acción es un indicador de gestión en el COMPES 4080 que es fundamental, asimismo, en los lineamientos de enfoque de género para la implementación de esta contribución determinada a nivel nacional, como les decía. Aquí muy rápidamente, esto ustedes, por supuesto, les va a compartir esta presentación, no hay duda de ello. Solo por decir los marcos de coherencia, Colombia participa, además de todos los marcos y compromisos internacionales de igualdad de género, desde la CEDAW y la Belém do Pará en adelante, todos los compromisos que tiene el país en igualdad de género, adicionalmente se han ido sumando los compromisos específicamente de cambio climático, el Acuerdo de París, la versión mejorada del Programa de Trabajo de Lima, toda la formulación conceptual y técnica de igualdad de género de mujeres, del ODS 5, de la CSW 66. En la CSW 66, que es la Comisión para el Avance de la Mujer, que es, digamos, la máxima autoridad, digamos, en términos de participación de los países para el avance de la mujer, este año salió una decisión específicamente sobre género y cambio climático y Colombia participó allí y se comprometió. Asimismo, como les mencionaba, la política de equidad de género para las mujeres, ahora tenemos un decreto que formuló en este año el Sistema Nacional de Mujeres y los otros elementos que quizás ya mencioné que era importante poder mostrar acá. Y ya para terminar, pues sé que estoy apenas sobre el tiempo, estas 4 que ustedes ven acá son las áreas estratégicas del Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Colombia. Estas áreas estratégicas se construyeron en un proceso en 18 departamentos del país el año pasado, con las organizaciones de mujeres campesinas, rurales, indígenas, afrocolombianas, que ampliamente se invitaron desde el proyecto de la promesa climática, que es algo que Cooperación Internacional también ha promovido en los países para que las mujeres y los jóvenes tengan una voz efectiva en la formulación de las políticas, planes, proyectos, etcétera, relacionados con el cambio climático. Y estas 4 son las áreas que el país prioriza: la creación de capacidades. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Necesitamos que en todos los sectores, entidades territoriales, regionales, locales, haya personas, o primero se sensibilice a todas las personas sobre la importancia de integrar enfoque de género, pero además haya personas con conocimientos especializados que ayuden a trabajar los proyectos y asegurar que se implemente todo con enfoque de género. Por supuesto, la promoción y la garantía de la participación y el liderazgo de las mujeres es fundamental. Tiene que haber paridad en los equipos, es lo ideal. Lo estamos promoviendo, en algunos espacios se puede lograr, en otros no tanto. En los países como Colombia hemos avanzado mucho en ello, nos falta todavía, pero el plan de acción entiende eso y tiene que tener unas acciones específicas para promover y garantizar la participación y el liderazgo. Por supuesto, una coherencia con todos estos marcos que ya mencioné. Colombia tiene ya unos compromisos adquiridos fuertes con la Convención, no podemos dejar que eso se olvide y tenemos que lograr avanzar en esos compromisos. Y por supuesto, un componente muy fuerte de monitoreo y reporte, porque lo que no se puede medir no existe. Necesitamos generar indicadores de género, objetivos específicos de género en los proyectos, en los planes, en las políticas, que tengan indicadores claros y que nos permitan formular y poder monitorear y reportar, comprender las realidades. Ya solo para cerrar, parte de arriba de gestión de conocimiento y comunicación, ¿por qué es tan importante? En Colombia hay muchas iniciativas
muy fuertes, muy valiosas de organizaciones de mujeres a lo largo y ancho del país que no se conocen, que necesitan ser visibilizadas, que necesitan ser apoyadas. Necesitamos hacer sistematizaciones de las experiencias claras, poderlas mostrar al país y al mundo y poder bajar aportes que les permitan fortalecer sus capacidades y creación. Pero como yo decía hace un momento, lo que no se conoce, lo que no se ve, no existe. Por eso hay un componente de gestión del conocimiento y comunicaciones muy fuerte, porque el país tiene que hacer unos esfuerzos muy grandes por mostrar estas iniciativas con el enfoque que mencionaba de las mujeres como agentes de cambio. Ir más allá de la mujer como víctima, ir más allá de la mujer en su vulnerabilidad. Claro, atender las necesidades que se tienen, por supuesto, sin duda, pero también potenciar y hacer valer sus habilidades. Allí me detengo. Esto solo por mencionar al final, la hoja de ruta de formulación del Plan de Acción de Género está este año, en octubre se entrega. La formulación arranca en noviembre de este año y va hasta octubre del año entrante. Por supuesto que con todas estas charlas que estoy dando en espacios, etcétera, la idea es que ustedes se conviertan en actoras, en personas clave para la participación y la formulación de este plan de acción. Les estaré haciendo llegar la información de cómo se va a poder participar en esta formulación para que ustedes todas puedan participar en ella, difundir la información, etcétera. Muchas gracias, ahí me detengo. Vale. Muchas gracias, profe Juan, por su intervención, por su charla muy enriquecedora para todos y todas y todos. Como usted bien lo dijo, Colombia está un poco atrasada en incorporar ese enfoque de género y perspectiva de género. Y hemos visto con todo lo que usted ha nombrado que hemos dado pasos, pequeños pasos, que juntándolos poco a poco van a generar pues ese gran triunfo que nosotros estamos esperando. Más que un triunfo, pues ese valer nuestros derechos para poder bajar un poco y poder quitar más que todo, pues esa desigualdad de género, esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres, en todo lo que usted dijo, que las mujeres somos más vulnerables, que las mujeres sufrimos aún más los impactos del cambio climático. Y bueno, ahora vamos a darle paso a Hernaliz Vázquez, activista y miembro de la organización Sierra Club Puerto Rico. Hernaliz, adelante. Ella nos va a hablar un poco sobre su experiencia en la lucha. Te damos la palabra, Hernaliz. Hola, Andrea, ¿tú las proyectas? Ah, perfecto. Sí, yo proyecto. Quería darte la bienvenida. Yo te proyecto y si te puedes presentar, Hernaliz. Sí, claro que sí. Pues buenas noches desde Puerto Rico, Andrea y Caroline. Gracias por la invitación a participar de este espacio. Estoy bien contenta de poder hacerlo, precisamente más que todo también ¿verdad? Por esa necesidad de continuar vinculándonos y construyendo una salida colectiva con el Caribe, siendo parte de todas estas cosas, ¿verdad? Con una historia interrumpida precisamente por ser un territorio colonial de los Estados Unidos, que hemos perdido ciertas de esas relaciones que son importantes para poder claramente liberarnos y poder tener una justicia climática ambiental común. Así que mi nombre es Hernaliz Vázquez Torres, estoy desde Puerto Rico, soy del sur de Puerto Rico, trabajo con el Sierra Club, soy planificadora ambiental, llevo muchos años siendo activista, ecologista en Puerto Rico con distintos temas. Uno de los temas con los cuales más me siento cómoda es con energético y lo que tiene que ver con basura cero y precisamente cómo conectar como el sistema, cómo los combustibles fósiles refuerzan, ¿verdad?, la industria de los vertederos. Eso es un tema que posiblemente en algunos países estén más adelante, pero en Puerto Rico pues todavía no hemos llegado allí. Así que nada, pues eso. Y pues soy organizadora con el Sierra Club de Puerto Rico. Así que hoy voy a estar aquí un poco intentando compartirles algo de mi experiencia en la lucha ambiental en Puerto Rico y me gusta, ¿verdad?, poder empezar esta presentación hablándoles sobre el título que escogí fue Narrativas de Resistencias en Puerto Rico como una subversión ecofeminista en el sistema energético y escogí poder apalabrarlo así, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que estamos haciendo
desde nuestro activismo ambiental, no solamente ambiental, sino social y político en Puerto Rico, desde las mujeres, ¿verdad? Cómo desde nuestra narrativa subvertimos esas respuestas que nos ha dado el Estado por años, que son las que han hecho que estemos donde estamos. En un país lleno de injusticia, en un país racista, en un país ¿verdad? Que muchísimas veces nos dicen que no caben todas las personas, así que precisamente nosotras decimos, pues si no caben todas las personas, ¿qué hacemos? ¿Nos elegimos a nosotras? ¿Elegimos a quienes? Pues sí, definitivamente elegimos estar con vida y elegimos poder construir ese horizonte común en el que quepamos todas las personas y apostamos a hacerlo desde reforzar las narrativas que sostienen vida, yendo directamente a atender cuáles son los conflictos socioambientales que deben de ser atendidos desde y para las comunidades que lo están viviendo en primera línea, ¿no? Así que por eso escogí un poco ese título, Andrea, lo puedes pasar. No se preocupen, no se asusten, estos son algunas guías de cosas que quiero decir, pero lo demás va a ser fotos. Y me parece importante, ¿verdad?, poder mencionar que mucho del trabajo que hacemos también en cuanto a Puerto Rico con las narrativas es precisamente que por ser, puede que esto sea muy parecido a otros países, puede que ustedes la vivan, pero mucho de lo que pasa en Puerto Rico es esa falta de identidad que tenemos, no sentimos que somos de aquí, no sentimos que somos de allá en ciertos momentos. Hay algunos momentos sobre que tenemos decisiones sobre nuestro país, en otros momentos definitivamente no los tenemos, precisamente con una junta de control fiscal que se le impuso a Puerto Rico, y eso causa que asimismo hayan que se reproduzcan discursos, ¿verdad? Que eso es lo que hace el capitalismo, eso es lo que hace la colonización. Se reproducen discursos que a veces ni nos cuestionamos, ni nos hemos tenido el espacio de poder preguntarnos de dónde nace eso. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y pues lo que se hace es que se prolifera la manera en la que dividimos las cosas y erradica la manera de entender la complejidad de un sistema vivo, ¿no? Y por eso siempre hablamos de que la lucha ambiental es una lucha transversal, es una sola lucha, es una lucha por la vida, es una lucha por escogernos, es una lucha por tener una vida digna que nos deben una vida digna, ¿no? Así que siempre hablamos sobre cómo vivimos esto desde la primera invasión de Puerto Rico del 1492 con una deuda ecológica por año, ¿verdad? Que aunque en Puerto Rico no hay una economía extractivista necesariamente, pero sí ha sido un espacio donde ¿verdad? Se le llama Puerto Rico, pues Puerto Rico, rico para quién, ¿no? Puerto Rico abriéndose como un espacio de vengan a disfrutar, todos los turistas vengan para acá, aunque no haya país para los puertorriqueños, pues que haya país para todas las demás personas. Así que eso es precisamente cuando dicen Puerto Rico de rico, pues es Puerto Rico lleno de bienes comunes bellos, pero bienes comunes que se les conoce como recursos naturales, que es una minera muy capitalista, un concepto muy capitalista del recurso, de ponerle alguna carga económica que no va para nosotros, ¿verdad? Que el bien común no está asegurado para nosotros con lo que necesitamos, que tengamos agua, aire y tierras limpias para poder vivir. Así que ante eso, pues hemos apostado por elevar las nuevas historias sobre la munda, que es importante, la que queremos ante la urgencia que estamos viviendo y la incertidumbre. Y poder reafirmar que en este mundo cabemos todas y que hay que reorganizarnos, y reorganizar implica que hay un montón de gente que tiene que perder privilegios acumulados para que aquí todas las personas tengan una vida digna y justa. Y siempre me gusta insistir en que siempre somos las mujeres del sur las que nos afectamos más por las consecuencias de la crisis climática, las mujeres del sur, las mujeres negras, las mujeres de las periferias, las trans, las niñas, todas esas son las primeras personas que nos afectamos y la vivimos, ¿verdad?, en nuestras cuerpos con la contaminación del aire, con la contaminación de la tierra, con el desplazamiento de nuestras cuerpos, con la persecución que hay hacia las activistas ambientales que hay, ¿verdad? Porque hay una persecución real hacia las mujeres. Hay mujeres que se han muerto en la lucha poniendo la cuerpa, porque si hay algo que está claro es que cuando una mujer va para adelante no hay quien la aguante. Precisamente por toda esa presión que ha puesto un sistema patriarcal en nosotras, en que somos las responsables de sostener las vidas, en que somos nosotras las que estamos ahí. Por lo tanto, por eso es que articulamos que nos deben a nosotras, ¿verdad? Nos deben una vida digna a nosotras, a las que sostenemos las tierras, a las que cuidamos los territorios,
y los defendemos, y que hay unos femicidios que se dan territoriales, ¿verdad? Y que precisamente todo esto de la crisis climática perpetúa una injusticia de género específicamente para las mujeres, en cuanto a lo que se expresa en Puerto Rico también, que es parecido a otros lugares, y una feminización de la pobreza. Y cuando hablamos de una feminización de la pobreza, no estamos hablando no solamente la gente que no ha tenido acceso a capital económico, monetario, intercambio, ¿verdad? Sino hacia las mujeres que por años han estado cuidando la tierra y de repente hay patentas sobre las semillas y son ilegales, o de repente ya no tienen el agua que tenían, o de repente tienen que caminar horas a buscar agua, o tienen que repensar la manera como pueden sostener la vida cuando muchísimas veces, muchísimos años llevaban sosteniendo la vida de unas maneras, pero alguien decidió poner una industria, alguien decidió cambiar y atentar ante ese tejido social que se da, y eso termina siendo en una sumatoria a la precarización de las vidas de las mujeres, en cuanto a mujeres que ya tenían trabajo doméstico no remunerado, que tenían menos horas para trabajo remunerado, y que encima hay mujeres que se encargan del trabajo productivo, del trabajo reproductivo y de la militancia, ¿verdad? De defender, de estar viva, activa en un mundo en conflicto socioambiental. Eso lo vemos en cuanto a todo esto, porque cuando a mí me dicen, yo tengo una pasión por defender lo común, yo tengo una pasión por mi gente, por proteger a mis boricuas, por proteger a la gente que está aquí, por los terrenos que están para mí, para verlo y para las próximas generaciones. Yo quiero al final del día estar en una hamaca, no pensar cuál es la estrategia política nueva que tengo que presentar como respuesta ante la crisis climática, porque aquí lo sabemos, lo hemos sabido. Lo que pasa es que el Estado no quiere sostener las vidas, y las vidas que sostengan no son las vidas que nos importan a nosotras. Así que por eso precisamente siempre hablamos sobre esa acumulación y la necesidad de poder ponernos a nosotras enfrente, y como constantemente hablo cuando la gente me dice sí, estoy diciendo porque quiero subvertirte, quiero incomodarte, quiero que te cuestiones porque digo una y no digo uno, porque nosotras hemos sido invisibilizadas por años, ¿verdad? Como estaba compartiendo el compañero, y seguimos siendo invisibilizadas, y se dan, ¿verdad? Todas estas jerarquías de hombre por encima mujer, y no solamente hombre por encima mujer, sino que aquí sobrevive el más fuerte, el más listo, el mejor preparado y el más blanco. Y eso es una realidad, ¿no? Es una realidad que hemos visto, que hemos vivido, y vemos que se presenta y se manifiesta como un racismo ambiental, y cómo se utilizan nuestras cuerpos como vertederos humanos. Puedes pasar para la próxima, Andrea. Así que una de las consignas que es bien importante por las que nos movemos a partir de los movimientos ambientales es como que gobierno colonial es quien tiene la culpa de la crisis ambiental, ¿verdad? Porque si bien es cierto que dentro del cambio climático todas tenemos una aportación importante porque existimos, porque tenemos una huella ecológica, hay que dejar saber que que hay que ponerle cara a esas crisis, y es ese gobierno colonial el que tiene el poder de sentarse a oscuras en la noche a tomar decisiones en las que no nos consultan, quienes han acomodado todo este sistema capitalista a favor de ellos, haciéndonos creer que estamos participando de sus políticas, participando de las decisiones, pero en verdad son haciéndonos un espacio, una silla ahí, pero no consideran lo que estamos diciendo. Entonces eso no es una participación ni real ni significativa, que es lo que insistimos en Puerto Rico. Y por eso es que decimos que el gobierno tiene la culpa de esto, y mientras el Estado exista, el Estado tiene que ser el Estado que nosotras merecemos, el Estado que nosotras queremos, y mientras no sea así, vamos a seguir señalando que son los primeros responsables de las crisis que estamos viviendo. Puedes pasarlo. Y en Puerto Rico la crisis climática se ve ¿verdad? Como las manifestaciones y los activismos que estamos teniendo ahora mismo se expresan como la no privatización de las tierras, que no se privatice la energía, el agua, y detener la corrupción ambiental que está pasando. En Puerto Rico, pues recientemente, luego del huracán María, el 98% del país se consideró como un lugar de zona de oportunidad, lo que ha causado que hayan grandes ventas de territorios y hogares
y que las rentas estén subiendo un montón y que ya no haya un país para los puertorriqueños, y, ¿verdad? Y eso es una agenda de odio hacia el pueblo de Puerto Rico, porque siempre se ha dicho que no vamos a ser Estado y que para que seamos Estado pues hay que erradicar a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y por eso, dentro de las cosas que estamos como activistas tratando de detener, que mencioné, también estamos impulsando gritos por Queremos Sol, que es nuestra propuesta de transición energética, que insistimos en que la energía sea un bien común y no que no sea una mercancía. Gritamos por esa soberanía alimentaria, que se utilicen los suelos agrícolas para la agricultura, no para placas solares, porque en Puerto Rico no tiene sentido eso. Insistimos por las reparaciones socioecológicas, muy poco se habla sobre lo que nos deben de pagar, ¿verdad? A veces nos ponemos tímidas, pero hay unas reparaciones que se nos deben. También en Puerto Rico están los animales en cautiverio, con unos tratos malísimos, y también gritamos por ellos. Gritamos por las hermanas viequenses, que su contaminación de las tierras todavía no ha habido una descontaminación. Y queremos una reforma del sistema de cómo se manejan los bienes comunes en Puerto Rico también. Así que así es como se ve esas manifestaciones en Puerto Rico que buscamos, ¿verdad? Desde como organizadora, que sea ecofeminista, anticapitalista y abolicionista. Y abolicionista precisamente también porque no es justo que tengamos a nuestras compañeras presas por defender el territorio, por defender la vida. Eso no puede ser posible mientras tenemos unos corruptos que roban dinero, que toman las decisiones que quieren y están libres en las calles, pero nosotras somos castigadas por defender la verdad. Así que tenemos que tener una mirada abolicionista sobre esto. ¿Puedes pasarla, Andrea? Así que recientemente el sistema energético del país está siendo privatizado, y las primeras que se tiraron a la calle fueron las mujeres y crearon el grupo que se llama Mujeres contra Luma. Mujeres que son las mismas que han detenido los planes de ajuste fiscal en Puerto Rico, las mismas que articularon el movimiento que se llamaba Construyamos Otra Vida, donde se creó una comisión ciudadana para auditar la deuda de Puerto Rico. Son esas mismas mujeres, ¿verdad? Que también han estado trabajando, también han luchado en contra de la carbonera, en contra también de las tierras, como le comentaba, de Vieques. Han estado 14 años protegiendo las playas. Yo estuve en ese proceso también de proteger las playas, ¿verdad? Y eso es mucho tiempo, y ¿verdad? Siempre dicen los trapos sucios de Luma. Esto fue un arte que pusimos, que se puso ahí en las manifestaciones, y que no queremos más buitres, que hayan más servicios esenciales, porque cuando llega Luma en Puerto Rico se aumentan los problemas del sistema energético que está pasando. ¿Y qué está pasando aquí? Por ejemplo, ahora mismo yo me quedé sin mi computadora. Le comentaba a Andrea en la mañana de hoy, me quedé sin computadora porque en Puerto Rico, desde que cambiaron quién maneja el sistema energético a una gente gringa que no conoce el sistema de Puerto Rico, han habido más de 14 apagones completos en Puerto Rico desde que esa gente está aquí. Y además de eso, la luz ha subido el triple. Y además de eso, hay bajones de luz constantemente. Yo perdí mi computadora se dañó por un bajón de luz que hubo, y está súper fuerte. De hecho, mañana hay una manifestación, hay un piquete a las 5 de la tarde, todo el pueblo va para afuera. Y me gusta poder decir que son las mismas mujeres, y la razón por la que les digo que son las mismas mujeres es porque, primero, que las mujeres sabemos cómo nos afecta y el aumento sumatorio de esto, y el que la luz implique, el que el aumento de la luz aumente, y que tengamos una mujer en la casa que tiene un trabajo doméstico que no es remunerado y está viviendo una situación de violencia, implica que no se puede mudar y que va a seguir viviendo con su agresor, ¿no? Y que eso pasó precisamente con la pandemia, que es otra crisis, que es otra cosa que a pesar de que es otra crisis similar, nos dice, espérate, pero de repente reorganizamos todo, ahora estamos haciendo lo que sostiene la vida. ¿Por qué no era así? Ahora hay trabajos que se pueden hacer desde el hogar, como, ¿verdad? Y eso en Puerto Rico, como les comentaba, además de continuar en procesos de precarización, que puedes pasar la diapositiva, Andrea, en Puerto Rico está esta carbonera,
Y André y yo siempre hablamos sobre cómo trazar esa ruta de carbón desde Colombia, y precisamente nuestras colaboraciones inician porque el carbón que llega a Puerto Rico es de Santa Marta, y entonces nosotras nos decíamos, no podemos estar hablando de una transición justa sin saber qué significa para eso, para esa corilla allá, ¿verdad? En Colombia, precisamente porque son unos trabajos, y hay gente que no se imagina fuera del carbón, hay gente que no tiene otras posibilidades de economía. Y no es tan fácil como decir, vete, deja el trabajo, sin poder precisamente tener una reivindicación ecofeminista de la energía ante este sistema, porque esas conversaciones hay que tenerlas. Así que esta carbonera, como ven aquí, que está situada en Guayama, en el sur de Puerto Rico, que el sur de Puerto Rico es donde más esclavos ha habido en la historia de Puerto Rico, ven cómo escogen los mismos lugares como zonas de sacrificio, con las mismas variables, gente pobre, gente negra y muchas mujeres, personas envejecientes, porque esta comunidad por su mayoría, la mayoría de las que están vivas son mujeres cerca de esta comunidad. Puedes pasarla, Andrea, para seguir la línea. Esta soy yo. Recientemente tuvimos una manifestación de que AES es muerte, y siempre decimos que si amenazan nuestras tierras, amenazan nuestras vidas. Esa es otra de las consignas que llevamos. Y puedes pasar esta porque quiero decir algo en la próxima. Estas mujeres que están aquí, ¿verdad? Estas mujeres que están aquí, esta niña tiene apenas, ¿verdad? 17 años y tiene asma por la carbonera, La señora que está abajo no puede vivir sin esos medicamentos, lleva años viviendo frente a la carbonera. Natividad, que está alzándose la camisa, tiene una condición de la piel rara. Y Natividad es el ejemplo que quiero dar. Natividad no puede estar en la casa sin aire acondicionado, y la casa está completamente cerrada con aire acondicionado, porque ella tiene una condición bien delicada de la piel, y ahora que el sistema eléctrico fue privatizado, la luz está a 3 veces más cara. O sea que no solamente no tiene un sistema respiratorio saludable, su cuerpo está en dolor, ¿verdad? Y además de eso, tiene un sistema de salud que no le va a atender lo que está viviendo, y que AES, esa corporación, no está siendo responsable sobre el impacto a la salud de esta persona. Y además hay otra precarización económica en el aumento de luz, ¿no? Y somos nosotras las que nos afectamos, y lo vemos ahí. Y son muchísima gente, las mujeres. Abajo de esta hay una foto que está Carmen, que está este señor con el mapa, abajo está Carmen. Carmen acaba de perder a su hijo de 17 años por el impacto de la quema de carbón. Y ella lo sufre muchísimo, ¿no? Lo sufre muchísimo porque, o sea, ¿cómo tú le explicas a alguien? ¿Cómo tú le explicas a alguien que esa vida que te arrebató, no importa que luchemos, no va a volver esa vida, ¿no? Así que es bien fuerte, y también como una de las cosas que logra la cara de la mujer, las mujeres en la lucha, y porque somos las primeras afectadas y somos las que entendemos también mucho más que los hombres. ¿Por qué el agua es más importante? Miren, en Puerto Rico hicieron un estudio luego de Huracán María, donde fueron a diferentes comunidades a preguntar sobre por qué el agua es importante, que de hecho, te tengo que decirles que todos los acueductos comunitarios de Puerto Rico son manejados por mujeres. Cuando estaban haciendo las entrevistas entre hombres y mujeres, habían hombres que le preguntaban por qué para ti el agua es importante, y él, para lavar el carro. Mientras las mujeres estaban diciendo para cocinar, y podían detallar las tareas importantes para cual el agua importa sostener vida. Así que las mujeres, cuando brindan esos relatos, sin duda alguna lo hacen desde la vida y hablan sobre la vida, ¿no? Así que por eso es que es tan importante, ha sido tan importante también la feminización de la lucha ambiental en Puerto Rico. Puedes pasarlo, Andrea. Esto ha sido de las manifestaciones que hicimos. En Puerto Rico paramos los camiones que estaban llevando las cenizas de carbón a los vertederos, los detuvimos. Y estas mujeres que están aquí, yo estoy por allí, por alguna de esas fotos, pero estas mujeres fueron para adelante, pusieron el cuerpo, se tiraron en la calle y no se movieron. Y los camiones no entraron. O sea, los camiones no entraron. La fortaleza que tiene Janina,
que tiene Jessica, que tiene Laura, y poner como que cara a cara enfrente de los, ¿verdad? De los policías y decir, no, aquí no nos matan, aquí no elegimos, las cenizas no van para aquí. Que de hecho eso termina siendo... Hernalí, disculpa que te interrumpa, te queda un minutico, cuestiones de tiempo, Sí, para que le súper, dando porque lo que queda... Listo, gracias. No te preocupes, pues queda otra. Es súper rápido. Así que eso logró que, por ejemplo, estas manifestaciones hicieran que AES sacara las cenizas de carbón de Puerto Rico, lo que causó un impacto económico a la carbonera que se está yendo a quiebra. Continúa, es rápida. Así que aquí están también esas narrativas de resistencia ante la crisis climática, como construimos solidaridad, atender las necesidades comunes para poder aumentar la capacidad política en la que continuamos resistiendo. Y aquí servimos solidaridad, que es una de las cosas que hacemos de apoyo mutuo. Puedes pasar esa también. Estas son más fotos. Esto es otra consigna, no la debemos, no la pagaremos, nosotras por encima de la deuda. Puedes pasarla, que quiero terminar con esta y ya. Esto es, ¿verdad?, un documental que estuvimos haciendo sobre la lucha de las mujeres en Puerto Rico. Y luego puedes pasarla. Y esta, Heidi Colón Cartona es una ecofeminista de Puerto Rico que ha luchado contra destruyistas. Nosotros le llamamos destruyistas en vez de desarrolladores, ¿verdad? Queremos cambiar esa narrativa. Y ella decía, el territorio no es solo la tierra, es donde tenemos depositados los pies, las creencias, la identidad, la cultura, la seguridad. El terreno no es solo donde la siembran los muertos, sino donde se mantienen los vivos. El terreno no es solo donde se siembra, se baila, donde nos reproducimos, sino la razón por la cual peleamos y nos saquean. Así que nada, voy a terminar con esto y luego cualquier cosa puedo hablar de otras estrategias o cosas que están pasando en Puerto Rico. Muchas gracias, Hernalis. Gracias por compartirnos tu experiencia desde Puerto Rico. Créeme que no, aunque cada territorio es diferente, no es muy ajeno a lo que vivimos nosotros aquí en Colombia, la lucha de los líderes sociales, de las mujeres, de niños y niñas, los impactos sociales, ambientales, económicos que deja pues todo esto del cambio climático. Aquí como tal pues la explotación de combustibles fósiles, del carbón, por ejemplo, en las comunidades del Cesar Guajira, que son las principales zonas de extracción de carbón, yéndonos pues los departamentos de Santander, Casanare, Meta, que son dependientes del petróleo, son altamente dependientes y sus economías son altamente dependientes, y vemos esa necesidad de esa diversificación económica, lo comentaste un poco antes. Y me quedo con esa frase que me quedó aquí, cuando las mujeres dijiste, cuando las mujeres vamos, no hay quien nos aguante. Exacto. Vamos para adelante, no hay quien nos aguante. Bueno, ahora damos paso a una serie de preguntas que le vamos a hacer a ustedes. Y también abro espacio al público que puedan dejar como sus preguntas, sus observaciones o comentarios por el chat y yo las estaré leyendo. Y damos paso pues a esta pregunta para el profesor Juan Andrés Casas. Es la siguiente: ¿por qué es importante integrar el enfoque de género en la planificación, formulación e implementación de políticas relacionadas con el clima? Sí, gracias Carolina y muchas gracias Hernalis por compartir esa experiencia tan valiente y de lucha tan fuerte que están desarrollando en Puerto Rico, que es ejemplo también para nosotros y para nosotras acá en Colombia, frente a todo lo que estamos avanzando de cara a lograr hacer una transición energética precisamente, y en un país como Colombia con más de 50 millones de hombres y mujeres, niños y niñas que necesitamos que esto suceda de una manera determinante. La pregunta mencionaba tal vez algunos elementos cuando hice la exposición. No se puede planificar sin enfoque de género, Carolina, y todas. Fundamentalmente, la política pública toda y la planificación, la formulación de proyectos, etcétera, toda debería tener enfoque de género. No hay absolutamente ninguna política pública que no trabaje con poblaciones o que vaya a incidir sobre poblaciones. Y en las poblaciones
Miren, esto se lo respondo también de la siguiente manera. Cuando yo inicié mis labores en formulación de política pública, que tenía que hablar con personas, funcionarios de gobierno en Colombia, en ese momento la mayoría de ministros eran hombres, lo mismo los viceministros, no, sin una sensibilización clara frente a los temas de género y la necesidad de tener unas estrategias específicas para garantizar la participación y el liderazgo de las mujeres. Lo que me decían era cosas del estilo, pero es que aquí nosotros no discriminamos a nadie, acá se reciben las hojas de vida de quien quiera presentarse. Acá, acá escogemos es por méritos, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, sin comprender precisamente la discriminación histórica que ha sido parte de la vida de las mujeres en el mundo, la desigualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida, todas las brechas de género que conocemos en educación, en salud y supervivencia, en acceso a recursos económicos. Precisamente lo que yo les hacía ver, y es la manera como lograba entrar con estos hombres que no entendían y eran completamente insensibles, completamente ciegos a género, es usted va a incidir sobre una población, pero usted está entendiendo la población como una amalgama, como una masa de personas allí. Usted tiene que entender que si se acerca va a encontrar hombres y mujeres que dentro de estas comunidades que usted va a incidir tienen diferentes roles, tienen diferentes necesidades, diferentes habilidades. Hay situaciones precisamente de violencias, de discriminaciones específicas hacia las mujeres. En Colombia y en toda Latinoamérica, sin lugar a dudas, y el Caribe, la violencia, las violencias basadas en género, aquellas violencias específicamente dirigidas hacia las mujeres, son una realidad absolutamente dramática y una realidad con la que aún estamos lejos de ganar la lucha y de acabar con estas dinámicas de violencia. Entonces, estas personas a veces en los niveles más altos me decían, sí, pero incluso mujeres, precisamente en cargos directivos, me decían, sí, pero pues mira, la verdad, yo nunca viví nada de esto y yo siempre he logrado sacar mis estudios, hacer y mis amigas también. Decía, claro, pero es que quizás tú y tus amigas estuvieron o han estado en una situación de privilegio, o sea, estuvieron protegidas, lograron tener acceso a educación privada, a unos muy buenos recursos, etcétera. Entonces, no puedes hacer una generalización desde la experiencia que tienes tú hacia la experiencia de todas las mujeres en el país. Las cifras hablan por sí solas, las violencias aumentan en vez de disminuir, las estrategias no están logrando efectivamente frenar estas violencias. Entonces, cuando estas personas empiezan a entender estas dimensiones, dicen, oiga, sí, acá hay unas realidades que no solo no comprendía, sino que además no estaba viendo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, precisamente por eso, cuando usted ahora mira una población, cuando usted ahora está pensando en una política, usted tiene que entender que allí hay hombres y mujeres con esas diferentes necesidades, roles y habilidades, que usted tiene que crear estrategias específicas en muchos casos para los hombres en la sensibilización y la participación, así como para las mujeres, que las mujeres tienen que tener, y cuando hablamos de equidad precisamente, usted tiene que generar estrategias para garantizar y promover el liderazgo, para garantizar y promover la participación en los espacios comunitarios, en los espacios políticos regionales e nacionales de la formulación y la planificación, y asimismo en la implementación. Usted tiene que garantizar que los equipos estén conformados por hombres y por mujeres. No pueden decir, ay, es que lo que pasa es que hay carreras donde casi no hay mujeres, en las ingenierías, en las matemáticas. Precisamente ese es el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Asumir que es así, que esa es la realidad? No, tenemos que cambiar esa realidad. Y desde todos los puestos, incluso desde la contratación y la promoción de un puesto laboral, de estar buscando una persona específicamente para un cargo o para una función, usted tiene que pensarse esas estrategias. Obviamente, tenemos que coordinar con otras entidades. En Colombia, ¿qué pasa? Miren, ustedes saben que Colombia no tenía un arreglo institucional para el avance de la mujer sólido, contundente, del nivel de un ministerio o de una, digamos, o en Costa Rica como las asociaciones específicas para las mujeres, a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Ahora viene la enorme oportunidad en Colombia de contar por primera vez con un Ministerio de la Igualdad. Esto es algo absolutamente histórico y absolutamente importante. Yo les digo, les soy muy sincero, yo no pensé que yo fuera a vivir
para ver el Ministerio de la Igualdad en Colombia. No pensé ver una mujer afrocolombiana siendo la vicepresidenta del país. Yo ya me había resignado a que esto no iba a suceder y que tenía que seguir trabajando con lo que había. Me parece maravilloso que esto suceda y la oportunidad es enorme. Esto, ¿qué va por qué? Y solo, ¿por qué lo menciono como parte de la respuesta? Porque la oportunidad que viene allí es muy importante. Todas ustedes, yo y las personas que estamos trabajando por avanzar en la igualdad de género en el país, en este momento tenemos que estar día a día encima de este proceso, mirar cómo participar allí, cómo poner nuestras voces, cómo poner un apoyo, cómo también criticar aquello que no funcione muy bien o que se considere orientado de una manera que no es la mejor. Pero tenemos que participar en eso porque nos va a permitir precisamente hacer que el país empiece a entender de manera global, tener campañas fuertes, con un ministerio con capacidad económica, con capacidad de generación de proyectos fuertes de nivel nacional, regional, local, que permitan comprender las necesidades de género, que nos permitan aproximarnos e intervenir sobre esas problemáticas. Entonces va a ser absolutamente precioso, pero ya para cerrar la respuesta es, la política pública no debe ser ciega a género. La planificación no puede ser ciega a género. Si una política se está formulando sin consideraciones de género, si una forma de planificación no tiene consideración de género, si no hay alguien que esté teniendo esa perspectiva, se está haciendo incompleta. No va a tener toda la eficiencia y la eficacia posible y no nos va a ayudar a avanzar hacia la igualdad de género. Eso es absolutamente claro y bueno, yo ahí me detengo porque seguramente Hernaliz podrá también decir algo o alguna de ustedes tenga alguna mención o algo al respecto, pero vale, gracias. Hola Juan, gracias por tu respuesta, tienes toda la razón. No puede haber una política pública sin enfoque de género en cada uno de los sectores, teniendo en cuenta que no generalizarla, como bien dijiste, cada punto, ¿cómo es la palabra? Ahora se me escapó. Viéndolo de cada sector es diferente, cada mujer vive una lucha diferente desde el territorio donde está, no hay que generalizarla y tener en cuenta esas voces, tener en cuenta lo que ellos piensan, cómo actúan, no es lo mismo desde un escritorio en Bogotá, escribir la política pública donde no están viviendo lo que está allá en territorio y es bueno pues incluir a esas líderes, a esas lideresas, a todas esas personas que luchan cada día y hoy se están viendo esos resultados, los resultados de un Ministerio de la Igualdad, bien lo dijiste, de una vicepresidenta afro. Es un triunfo histórico para el país y ahí nos damos cuenta que todo ese recorrido, todas esas voces que se alzaron un día, hoy es primordial y hoy se ve ese para las nuevas generaciones que, por ejemplo, mis hijos que vienen, estamos en un nuevo camino, en una nueva etapa para transitar y para que se pueda hacer ahora con todo esto del cambio climático, que no podemos darle la espalda, que no podemos desviar el tema que es primordial para la vida, que la mujer esté ahí enfocada y que se tenga en cuenta y que nos posicione más a nosotros, nos llene más de liderazgo para seguir luchando, para seguir creyendo que el cambio sí se puede. Así que bueno, no sé si alguna de nuestras participantes tiene algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta al respecto para abrirle espacio en este momento, pues de máximo 2 minutos por participante. Le doy la palabra a quien quiere participar. Hay 17 participantes conmigo. Van a decir que ninguna quiere decir algo al respecto. Voy a leer un comentario que me envió Oriana Marcela. Oriana, no sé si quieras comentar el comentario que me enviaste, que me lo enviaste a mí directamente. Ay, fue un error, me equivoqué, pensé que los estaba enviando al chat. Sí, si lo comentas a todos, por favor. Sí, sino que no quería hablar porque siento que en el encuentro pasado hablé mucho, que darle la palabra a No, otro. por favor, pero por favor, ahí está tu comentario y si lo puedes comentar porque por ahora lo tengo solamente yo.
Bueno, mi comentario era sobre que poco se ha hablado del desplazamiento por la minería y del rol de la mujer como puente entre el territorio, entre promulgador de la cultura y de la educación ambiental entre el territorio viejo y el territorio nuevo. Yo como desplazada de la minería pude ver cómo las mujeres tuvimos que enfrentar, y mis mayoras tuvieron que enfrentar el cambio de territorio y fue muy duro. Personas que lloraban cuando se levantaban porque en su territorio antiguo tenían actividades ambientales, agrícolas, que le permitían estar ocupados, sentirse útiles, y en este nuevo territorio no. Y también lo que decía un poquito Andrea, que ellas en el territorio viejo tenían otro sistema de energía al llegar al territorio nuevo, enfrentarse a los recibos, al gas, al recibo de la luz, y no hubo como una preparación, una educación para esa transición. Entonces, sería bueno que en Colombia se tuviera en cuenta eh, pues estas mujeres y que cómo se puede reparar con esta transición hacia el cambio de energías. Gracias por tu participación, tienes toda la razón. Los impactos pues de la minería de carbón. No sé de qué departamento, en qué territorio estabas cuando dices que eres de la minería. Yo soy de La Guajira, específicamente de Oreganal, un corregimiento del municipio de Barrancas. Ok, Barrancas, uno de los principales corredores de municipio del corredor minero. Sí, tienes toda la razón. Ustedes más que todos tenían una tradición ancestral agrícola. Entonces eso era como su principal actividad, ganadería, la cosecha de maíz. Y con todo esto de la minería, pues sus actividades fueron desplazadas prácticamente en su totalidad, y aún se ven más los impactos, las sequías, cómo van a sembrar, el agua, los desvíos de los arroyos para darle paso a la minería. Y eso es uno de los grandes retos de la transición energética, cómo se puede recuperar ese territorio, porque aparte de eso son impactos a sus culturas, a su identidad como territorio. Así que para que la transición sea justa también tiene que tener en cuenta todos estos impactos. Aquí está, quiere hablar, que no me parece el nombre. Yo quiero hablar. Listo, adelante. Tiene Bueno, dos mi nombre es minuticos. Bueno, mi nombre Gracias. es Elizabeth Cadena, soy del departamento del Quindío, pertenezco a Central de Col Quindío, subdirectiva Quindío. Bueno, yo escuchando la señora de Puerto Rico, escuchando a este señor, creo que ellos han venido luchando durante muchos y muchos y muchos años porque esta realidad que hoy apenas están haciendo se vaya viendo como el granito de arena empezando como a salir de la tierra. Entonces creo que nos tenemos que unir mucho, estar muy comprometidas con el proceso para que no vayamos a dejar caer como estas ganas que tenemos de poder sacar la transición energética, y sobre todo pues el darle el poder a las mujeres, porque se han venido victimizando desde hace muchos años. O sea, yo diría que ciclos, porque siempre han estado como, o sea, ha habido mucho machismo, ha habido mucha desigualdad, o sea, y eso que el nuevo gobierno nos ha puesto a pensar y venga, miremos a ver cómo vamos a estar todos, y vamos a estar todos como en la igualdad, como en que podemos empoderar a todos, o sea, no solo el género femenino, sino el masculino también, pero que todos vayamos a la par. O sea, que no nos hagamos duro ni para allá ni para acá, pero que vayamos sacando como todas esas fuerzas y podamos sacar todo un país adelante.
Sí, eso quería y no, y de verdad que estoy muy contenta de ver esto porque hacía muchos años lo decían Sintralecol en todas las asambleas, venga, las mujeres necesitamos un puesto, necesitamos que en Sintralecol, en las directivas haya mujeres y que podamos estar también mirando estos cambios de feminismo, de todas nosotras y que nosotras también somos capaces de hacer muchas cosas y que no tengamos pues como que a toda hora, no es que ustedes mujeres no son capaces, ustedes no, es que todos somos seres humanos y podemos llevar muchas marchas adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tu cuantiosa participación y tu aporte, que tienes mucha razón en todo lo que dices. Bueno, y ahora vamos a dar paso a otra preguntita para Annalise. Desde tu experiencia... Carolina, hay dos personas alzando la mano, Ah, Marely y Claudia Blanco. no lo había visto. Listo, profe Marely, puede tomar la palabra. Bueno, en primer lugar, pues saludo a nuestras dos personas que sirvieron de panelistas el día de hoy. Agradezco mucho por esta importante participación. Realmente ha sido muy interesante proponer una discusión alrededor de estos temas, guiada, por supuesto, a través de la experiencia. Y, por supuesto, abrazo de manera especial a la compañera en términos de reconocer en ella, por supuesto, toda una cadena de luchas que sin lugar a dudas nos prende también el alma aquí en los territorios del Magdalena Medio colombiano. Yo quería, respecto a la pregunta que contestaba el profesor Juan, y estoy absolutamente de acuerdo en la línea de respuesta en la que él presenta, en términos de decir, bueno, para hablar de política pública es necesario el enfoque de género, en tanto que efectivamente numéricamente son una población que por lo menos representan incluso la mayoría. Eso ya implica una obligación del enfoque de género, y adicionalmente, por supuesto, frente a la responsabilidad de trabajar por escenarios de equidad y de igualdad, en donde se requiere entonces, para transitar a ellos, por supuesto, una mirada específica que implica el enfoque y la perspectiva de género. Creo que también es importante, no creo que no lo haya tocado en términos de no advertirlo, sino sencillamente que me parece importante para tenerlo acá, y es el tema en relación a articular también el análisis de la perspectiva con las otras opresiones o con los otros modelos de discriminación de las que somos víctimas las mujeres, en términos del enfoque también interseccional, en términos de lograr que la política pública no solamente sea pensada desde el género, sino adicionalmente que integre otras situaciones como son el tema étnico, el tema racial, el tema campesino, el tema incluso del conflicto armado, de la pobreza estructural, como elementos que son necesarios también para lograr escenarios de igualdad y de equidad para las mujeres. Ese elemento me parece muy importante, a efecto de asegurar que cuando nos pensamos en una política pública, no solamente tenemos una responsabilidad, por supuesto, de hablarla desde los enfoques, y específicamente el enfoque de género, y en relación, por supuesto, a la mujer, pero también en relación a la diversidad, que implica los comportamientos, orientaciones o identidades no heteronormadas, que eso también trae consigo una cantidad de discriminaciones que es importante valorar y que implican, por supuesto, el reconocimiento de acciones afirmativas para caminar hacia la igualdad y hacia la justicia. Y el segundo elemento que creo que los dos tocaron, pero no lo hemos hablado con profundidad, y es el tema del concepto mismo, sobre todo porque entiendo que el profe Juan trabaja específicamente con política pública alrededor del tema de promoción, pues precisamente del medio ambiente, y me parece muy importante el tema de la discusión sobre el desarrollo, porque bien pudiese pasar que efectivamente transitamos a modelos o a matriz de energías que sean distintas, que puedan generar incluso un impacto positivo a la naturaleza, pero ello no implica necesariamente que ese tránsito genere unas condiciones de igualdad en términos de asegurar a las comunidades la autosostenibilidad,
el respeto por lo auténtico, por lo propio, la promoción de condiciones de dignidad y de igualdad, el respeto incluso en términos de lo que decía Oriana, que me impactó y me encantó mucho lo que decía en términos incluso de la construcción del territorio del pasado, que fue el territorio que defendieron nuestras ancestras y nuestros ancestros, y que un poco el modelo de desarrollo pues nos desplazó. Y creo que solo cuando lleguemos a la posibilidad precisamente de construir colectivamente, y a propósito justo de la coyuntura de gobierno que hoy estamos viviendo y de la posición progresista que despierta esta nueva etapa para Colombia, pues tendríamos la posibilidad de conversarlo. Creo que es absolutamente necesario al hablar de transición, al hablar específicamente de la promoción de los derechos medioambientales, tocar el tema de desarrollo a efecto de lograr construir también escenarios distintos, porque de lo contrario podemos estar construyendo un relato en virtud del cual efectivamente mejoremos condiciones, pero que no implica necesariamente la transformación de las realidades ni para las comunidades ni para quienes habitamos en ellas. Muchas gracias, profe Marelis, por sus aportes. No sé si el profesor Juan quiere contribuir algo con lo que dijo la profe Marelis. No, Claudia solamente Blanco. mencionar que, sí, solamente mencionar que no, muchas gracias, profe. Efectivamente así es, estoy completamente de acuerdo. Es absolutamente necesario incluir todos los demás enfoques. Por supuesto, yo me centro en el enfoque de género. Desde una perspectiva interseccional, pues entendemos que, claro, son todas las mujeres en su amplia diversidad y digamos, en sus características territoriales también. Pero sí, esta idea de una transición hacia economías y empleos verdes, que en el discurso es muy bonita porque es salir de un modelo extractivista, de un modelo de explotación, hacia un modelo sostenible, tiene precisamente el problema de que es el cambio de un modelo gigantesco, va a implicar unos impactos muy grandes en las comunidades, y si se quiere hacer de manera realmente respetuosa con las realidades territoriales, tiene que construirse en los territorios las estrategias de transición justa. Ahorita por eso es tan importante, y lo decía al principio, que puedan vincularse ustedes en esa discusión que viene de la formulación de la estrategia del país de transición justa, que se va a empezar el año entrante a partir de marzo. Allí va a haber unos espacios de participación y de diálogo social en los que va a ser muy importante poder recibir estas ideas. Yo, como les comentaba, les haré llegar la información a través de Carolyn y de Andrea para que ustedes puedan ver cuál va a ser la dinámica de eso. Pero bueno, no les quito más tiempo a las demás. Gracias. Gracias, profe Juan. Bueno, le damos la palabra a Claudia Blanco, que desde hace rato tiene la manito alzada. Adelante, Claudia. Gracias, compañera. Yo quiero compartir mi experiencia. Yo vendo mi fuerza de trabajo para la empresa Prodeco. Creo que las que somos colombianas hemos escuchado que Prodeco, aprovechando la pandemia, devolvió unos títulos mineros al Estado colombiano. Y ha querido hacerlo de forma express para evadir precisamente esa responsabilidad ecológica, esa responsabilidad social y esa responsabilidad laboral que tiene con todos nosotros y nosotras. Tanto así que se creó una crisis en el sector del Cesar, todos los pueblos donde pues se generaba trabajo, sobre todo para las mujeres, la que lavaba los uniformes, la que le preparaba la comida a los trabajadores mineros, etcétera. Todas esas actividades en las que las mujeres aportaban su trabajo, pues se vieron de un día para otro sin su sustento, sin recurso alguno, en medio de una pandemia. Y además que obviamente se vinieron despidos colectivos, tanto así que somos pocas mujeres las que estamos en estos sectores y nos redujeron aún más. En la parte administrativa casi todos los que se quedaron fueron hombres. A las primeras que despidieron fueron a las mujeres. Entonces nos ha afectado obviamente este tema gravemente, sobre todo si somos trabajadores y vivimos en las regiones, somos nativos de las regiones.
como lo decía la compañera Oriana, aquí también hemos tenido desplazamientos en los cuales por la afectación al aire, al agua y al suelo de todas estas minas que están en el corredor del Cesar, tuvieron que desplazarse a varias comunidades y hay fallos y que ha querido hacer la empresa, no, ya yo me voy y evadir esa responsabilidad que tiene con las personas que viven en esos territorios. No quiere respondernos a los trabajadores, obviamente por nuestras patologías, por nuestros años que llevamos aquí adquiriendo esas enfermedades laborales, y obviamente no quiere responderle al Estado porque sabemos que ese daño ecológico que ha hecho durante más de 20 años de explotación minera no lo va a poder resarcir en 1 o 2 años, como quieren ellos, cuando supuestamente se van, pero hacen otras cosas que contradicen, que a ellos no les interesa el negocio del carbón, porque ellos han seguido moviendo trenes, han seguido cargando buques en puerto, han seguido vendiendo carbón, compraron el Cerrejón al 100%, entonces ahí vemos lo que siempre hemos dicho, esa doble moral de este tipo de empresas, que le dicen una cosa al gobierno, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Mina, al ANLA, etcétera, pero que contrarresta con las realidades que vivimos los trabajadores y las comunidades. Entonces, hasta ahí mi intervención, compañera, gracias. Gracias, Claudia, por tu intervención. Pues sí, no somos ajenos a lo que está pasando en el territorio del Cesar con la salida de Prodeco y todo el tema ahora de las nuevas empresas que va a contratar, que se va sin poder responder por todos esos impactos sociales, ambientales y económicos que has mencionado. Y ya terminando, quiero dar unas palabras de cierre, le quiero agradecer por el espacio, por su tiempo, por estar aquí atentos, por escucharnos. Y con base como en todo lo que hemos dicho, y pues quiero hacer como una reflexión que... Carolina, perdona, antes del cierre, ¿podemos extendernos unos minutos más? Hernalis también tiene la mano levantada. La acabo de levantar. Listo, Hernalis, dale, te doy la palabra. No, en realidad yo la he tenido levantada 3 veces. Es que una de las intervenciones entró Juan, pero la he tenido levantada 3 veces porque quería honrar, ¿verdad?, la participación que habían traído y los comentarios que han traído. Y quería decirles también que luego sería chévere poder extender más las conversaciones porque, ¿verdad?, André y yo habíamos empezado unos círculos ecofeministas en común, luego pudiéramos hablar más de esto, pero claramente yo no tomé tantísimo espacio para hablar de eso, pero en Puerto Rico también hemos pasado sobre esos desplazamientos por los proyectos y esas otras formas de vida en las que vivíamos que cambian, que han cambiado tanto en los territorios por la contaminación ambiental y la colonización, y también después del huracán María, muchísimas puertorriqueñas tuvieron que desplazarse a la Florida, y en la Florida también seguían viviendo otros impactos sobre proyectos ambientales como la gasificación del sistema energético, que es algo que está pasando. Y también que en cuanto a, me encantó uno de los comentarios que trajeron, y mucho de lo que yo trabajo dentro de mi trabajo político es insistir y decir cada vez que tengo una reunión con alguien que tenga que ver, porque yo no hablé aquí de política pública, pero lo mío es política pública en Puerto Rico, como organizadora activista, pero como planificadora ambiental, políticas públicas. Y una de las cosas que pasa en Puerto Rico, precisamente que hacemos es cambiar las narrativas, como les decía, pero en vez de desarrolladores, destruyistas, ¿no? Insistir, en vez de decirle, tú no eres un desarrollador, tú eres un destruyista, tú eres un oportunista y tienes una agenda ambiental que estás aprovechando el elitismo ambiental para hacerlo. Y con eso siempre decimos que la transición es inevitable, pero no la justicia, ¿verdad? Esas transiciones no necesariamente se van a articular desde la justicia. Y por eso es que es importante que esas transiciones no solamente se piensen desde el territorio y desde las comunidades, sino que se piensen desde las mujeres. Porque las mujeres tienen unos requerimientos específicos durante las respuestas ante desastres y ante las condiciones de vida a las que somos sometidas, y reconocer a las mujeres en la participación de estos procesos
es tener respuestas que no estén desvinculadas de lo cotidiano. Listo, Hernalis, muchas gracias. Bueno, aquí revisando, no hay más nadie con la manito alzada. No sé si otra persona quiera comentar algo al respecto. Sí, O ya me gustaría, bueno, decirle a las compañeras que gracias por la intervención, gracias a Juan, a Hernalis. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que debe existir más seminarios como este en temas de género con las compañeras de los diferentes sindicatos que conforman SIMPAME. Y la idea, pues hay que impulsar más con lo mismo que de dicho Hernalis, tenemos una idea de seminarios ecofeministas, pues a ver si lo continuamos y seguimos invitando a las compañeras. Y excelente escucharte, Juan Andrés, ese trabajo desde la política pública que se debe hacer, el trabajo de género desde la política pública. Eso de agradecimientos, me encantaría si hay alguien más como reflexión que les quedó. Hoy es, el objetivo de hoy era revisar el tema de género y cambio climático, que el cambio climático es el motivo para la transición energética. Dentro de 8 días vamos a trabajar una lectura que gracias a Hernalis llegué a esa hermosa lectura que es Ecofeminismo y Energía, desde las cuerpas de la mujer. Con el Hernalis aprendí a decir cuerpas, a desconstruirnos y a reconocernos. Y ustedes, mujeres que trabajan en el sector eléctrico y energético, se han visto sus cuerpos, cómo se relacionan con la energía. Entonces, repensarnos como mujeres para así también pensarnos cómo se debe dar esa transición energética. Entonces, el otro lunes tenemos esta lectura y tenemos la visita de líderes de las comunidades, donde también nos van a dar su percepción, su percepción de esa transición energética desde los territorios. Ya. Bueno, ahora sí, no sé si alguien más tiene un comentario extra. Yo creo que podemos tomar la foto, la Sí. foto con Juan Andrés. Con todos. Sí, con todos. Si pueden prender la cámara. Agradecemos la compañía de hoy. Y pues yo creo que si estas discusiones de mujeres desde diferentes puntos, diferentes temas, el género, así como Juan Andrés nos ha enseñado que no puede haber planeación sin pensar en género. Gracias por poner sus cámaras. Gracias. Elizabeth Cadena, Lina María. Quisiera también en los comentarios, como están tomando pantallazo, saber el nombre de Dimaca. Gracias, Dimaca. Entonces vamos a tomar la foto. Digamos whisky. Feliz. Aquí va la foto. Así. Ahí quedó la foto y se los enviaremos. Gracias. Gracias, Sonia, por escucharnos desde donde estés. Nos vemos el otro lunes para seguir discutiendo estos temas. Gracias, Hernalis. Gracias. Juan Andrés, un gusto conocerte y espero que podamos encontrarnos. Gracias. 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 Gracias.